la categoría a la que debe atribuirse. Por eso es que hablábamos de las ganancias de capital. Si bien es cierto, podrían calificar inicialmente como segunda, para una persona jurídica no existe segunda. Todo lo que tenga como rentas, todas se reportarán a rentas de tercera categoría. El ejercicio de profesión, arte, ciencia o oficio en forma de asociación, ¿no? Porque estaríamos en el último párrafo al equivalente de la cuarta categoría. Sin embargo, al tener una asociación, una reunión de más de personas, es lo que lo lleva a tener rentas de tercera categoría. Hasta aquí estamos, digamos, en lo normal de... No, de entendimiento tampoco. Estamos en lo normal del tiempo que estamos trabajando, pero lo que me gustaría es que si tienen alguna duda respecto a alguna terminología, la mencionen, ¿no? No, bien, entonces, avanzamos. ¿Cuáles son los criterios de vinculación? ¿Cuál es el criterio de vinculación en el Perú? ¿Qué domicilio? ¿Legal? ¿Fiscal? ¿Qué domicilio? ¿O todos los domicilios son los mismos? ¿O natural? ¿Es lo mismo para los abogados todos los domicilios? Porque también tienen un domicilio procesal, ¿no? O sea, ¿cuál es el que prima? El domicilio fiscal. Entonces, ¿por qué cuando dicen que una persona natural se encuentra domiciliada en el país es cuando tiene más de 183 días de permanencia? Él no tiene domicilio fiscal, hasta donde yo entiendo, ¿no? El domicilio legal. ¿Qué es domicilio legal? El domicilio real. Ya. ¿Qué es el domicilio? Aquí tenemos un domicilio. ¿Cuál es el domicilio real? Donde efectivamente realizas tus actividades, donde se puede constatar de que tú haces la actividad empresarial, ¿no es cierto? Porque finalmente tú podrías tener varias opciones, pero digamos que entre comillas el domicilio fiscal, cuando leemos el código, también se refiere a eso, ¿no? Porque dice, como el contribuyente no lo declara, dice donde está el centro de sus operaciones, el centro de negocios. Entonces, el señor me respondió domicilio fiscal. ¿Se puede entender domicilio fiscal? Correcto, porque el Código Tributario lo señala así y tiene conceptos inmersos que traen lo que acabas de mencionar, ¿no? Pero nos lleva a esto porque siempre, cuando tenemos procesos de auditoría, en general yo no voy a comentar así procesos de auditoría, pero lo que vemos, siempre nos dicen, pero podemos fijar un domicilio procesal, podemos fijar un domicilio, me están tratando de notificar un domicilio que yo no vivo, es un domicilio real. Entonces, como que quedamos en el aire a veces, ¿no? Para ver qué cosa está mencionando, ¿no? Vamos a trabajar con el domicilio fiscal. Lógicamente, el domiciliado quiere decir que está ubicado dentro de... ¿En qué territorio? El territorio peruano, ¿no es cierto? Siempre y cuando esté en el territorio peruano, estará domiciliado, ¿no? Entonces, ahí dice, ¿cuál es el criterio? El domicilio. ¿Y qué rentas tributa? Las rentas de fuente mundial. ¿Qué cosa quiere decir eso? Yo pago impuesto por lo que recibo solamente por rentas de fuente peruana o de rentas de fuente extranjera. Pago por todo, ¿no es cierto? En Perú se optó por el domicilio. ¿Existen otros criterios que se pueden optar? Por ejemplo, ¿quiénes pagan por nacionalidad? Así es, los americanos. ¿Quién más? Los mexicanos, correcto, los mexicanos también pagan, ¿no? México y Estados Unidos tienen siempre cierto grado de similitud, ¿no? Los americanos y los mexicanos, porque están muy cerca, la influencia es bien alta, ¿no? Pero pagan por nacionalidad, ¿no? ¿Eso qué cosa quiere decir? Yo soy un mexicano que solo el primer día de mi vida nací en México y luego eso me voy a vivir a Estados Unidos. Después me toca la puerta de la administración mexicana y me dice, oye, tus impuestos, pues yo no quiero vivir en México. ¿Me interesa? ¿Cuál es mi criterio de arraigo? Nacimiento. ¿Dónde naciste? En México.
Eso es un ejemplo bueno porque en realidad tiene otras cosas, ¿ah? No es así de sencillo la nacionalidad. Se obtiene luego de pasar un proceso, ¿no? Si no, los americanos tienen un requisito respecto a hasta qué edad estuviste en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero más o menos para que vean los criterios, ¿no? Si Perú optase por eso, ustedes mañana se van como Claudio Pizarro a vivir a Alemania y dicen, no, estoy deslocalizado, pues no estoy domiciliado en Perú. No, ¿tú eres peruano? No, pues sí. Págame la renta igual, ¿no? Págame la renta. Entonces, esa es la diferencia. El criterio peruano es el domicilio. Y por lo tanto, no tenemos que ver, pueden ser que sujetos peruanos estén deslocalizados, que sean miembros o que sean contribuyentes de otras locaciones geográficas, ¿no? Los no domiciliados tributan por los ingresos que provengan de renta de fuente peruana, únicamente esos, ¿no? Ya veremos más adelante cuándo estamos hablando de renta de fuente peruana, renta de fuente extranjera, ¿no? Pero ya de primer inicio tenemos, oye, los domiciliados pagan renta de fuente mundial, tanto de renta de fuente peruana como renta de fuente extranjera. Los no domiciliados que pagan solo de renta de fuente peruana. Y tenemos una salvedad abierta, ¿no? Aquí está. ¿Cuándo se considera domiciliado? Domiciliado de las personas jurídicas constituidas en el país, como bien han dicho, inscritos en los registros y por lo tanto una sociedad peruana, ¿no? Las sucursales, agencias u otros establecimientos permanentes en el Perú de personas naturales o jurídicas no domiciliadas en el país en cuanto a su renta de fuente peruana. ¿Qué cosa quiere decir? Si bien es cierto la sucursal, la agencia o establecimiento se considera domiciliada en el país, tiene una peculiaridad, él no paga sobre renta de fuente mundial. A pesar de ser domiciliado en Perú, ellos solamente pagan sobre renta de fuente peruana, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una sucursal famosa en Perú, que es una empresa bastante grande, se van a ustedes dar cuenta de que es el ejemplo más claro de qué cosa es una sucursal, ¿no? Ustedes saben que en el sur, por el lado de Tacna, Sauder Perú es uno de los explotadores, hasta hace 3 años atrás era el mayor explotador de cobre del Perú, ¿no? Con ventas millonarias siempre, ¿no? Pero Sauder Perú es una sucursal Perú, ¿no? Ellos no son una empresa, una SA, por decirlo. Entonces Sauder Perú paga rentas de fuente extranjera. Tendría que pagar rentas de fuente extranjera, si es que las tuviera, francamente, no tendría que pagarlas, ¿no? Únicamente paga sobre sus rentas de fuente peruana, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos sí siguen siendo sucursal Perú. Luego tenemos las empresas unipersonales establecidas en el país. ¿Qué tenemos como domiciliados? Entidades constituidas en el extranjero, siempre que no se establezcan como establecimiento permanente. Ahorita vamos a hablar de eso. Las personas naturales extranjeras que permanezcan en el país menos de 183 días por un periodo de 12 meses. Porque pasado el periodo de 183 días, ¿qué se convierte? En domiciliados, ¿no es cierto? Entonces, ahora todos dirán, bueno, pero hasta ahí me lo han leído bonito todo, ¿no? Pero ¿qué cosa es un establecimiento permanente? ¿De dónde sale esa idea de establecimiento permanente? ¿Quién generó ese nombre a una situación especial, ¿no? ¿Dónde vino todo eso? Si bien es cierto, esto no creo que entre en su examen, pero el establecimiento permanente nace de algo que se llama la doble imposición, ¿no? ¿Qué es la doble imposición? El señor Juan Pérez, mexicano, pongamos así, que vivió hasta los 18 años en México, que no trabajó en México nunca, viene a Perú y abre una empresa. Entonces se queda en Perú, empieza a trabajar como persona natural con un negocio, Juan Pérez. Vende tacos en Lima. Le da muy bien y su empresa es muy grande. ¿Dónde paga impuestos? ¿Dónde paga impuestos? Está trabajando, paga impuestos en Perú, ¿no es cierto? Paga impuestos a la renta en Perú. Pero la administración mexicana le dice, oiga Juan Pérez, bajo mis criterios tú estás obligado a pagarme en México. Así que tienes que pagarme a mí también impuestos, ¿no? Entonces Juan Pérez dice, pero si yo no vivo en México, solo vivo en Perú, ¿por qué tengo que pagar los impuestos? Entonces ahí hay un problema, ¿no? Porque el contribuyente está sometido a 2 imposiciones diferentes, ¿no? Entonces ahí nacen los convenios de doble imposición, ¿no? ¿Qué dicen? Pongamos que fuera con México y dijera, tú solamente pagarás impuesto a la renta en el lugar de la fuente. ¿Cuál es el lugar de la fuente? Perú, por lo tanto, estaría libre de pagar impuestos exonerados en México, ¿no? Entonces, pero como se dan esas peculiaridades,
las empresas siempre en un proceso creativo de ver cómo nos ubicamos geográficamente, empiezan a trasladar temporalmente sus oficinas, ¿no? Sus